non as parcelacións do saber, sino como a veces, bueno, a propia atitude de un tamén está nas cousas, non, constantemente, e, bueno, e se vai un refacendo aí, non? Eu, por exemplo, veño da filoloxía, e no doutoramento me dedico a eso, a teoría literaria, literatura comparada, e aí empezo a traballar na relación cine-literatura. Claro, para min, o paso seguinte, que xa directamente irme cara ao cine, máis ao lado de certa atitude de abogado del diablo, para entendernos, non? Porque me chamaba a atención, ademais, certo desdén que había por parte do ámbito literario, non? Cara ao cine, entendido como unha manifestación de puro espectáculo, non? E que ao mesmo tempo yo resultaba atractiva para eles poder, digamos, vender tamén un pouco mellor os seus estudos, non? Dito con todo o respeto, non? E claro, eu entendo como un paso totalmente natural, non? De golpe, pois estás noutra dinámica que efectivamente, na liña do que dicíamos antes, podía embarcarte nese punto de diletante, non? Porque se mete nunha historia, máis algo de que para min fose familiar desde a adolescencia e que a veces moitos estudios son compatibles, non? Aunque un sea oculto, non? Ainda que un sea oculto de alguma maneira ou non expreses de maneira tan clara. E logo pasa igual con todo o que, bueno, por lo menos no meu caso, que fun desenvolvendo, non? E unha cuestión de actitude tamén, de curiosidade, máis só de intelectual, non? É unha cousa así, a mí me parecía así bastante fermosa que di Negri, que é o tema de biopolítica, non? De, bueno, que realmente ti a vida, a experiencia indisociable, non? Daquilo que vas facendo, non? E tamén aí se involucra o propio traballo, non? Pero mira, yo conecto eso, o sea, ayer en La Opinión aparecía un artículo que me llamó la atención sobre estos, la gente de Biotopo, en Oleiros. Sí. De hace, claro, ahí de repente en el artículo, claro, yo soy biólogo, me he dedicado a temas ambientales, etcétera, y no soy de esa generación, o sea, toda esa gente la he conocido mucho tiempo después, y con algunos tengo relación de amistad, pero no fui de ese mundo, ¿no? Pero claro, el artículo lo que contaba era como esos niños, o sea, como eso, al final ahí hay como una generación de líderes ambientales, o como los quieras llamar, pero gente muy relevante. Está desde Sebas Losada, que está en Greenpeace, está Raúl, que está en BBF, y así había dúas concelleiras da Marea, ¿no? Estaba María García y Rocío Fraga. Sí. O sea, va contando. Sí. Y ahí, o sea, de repente al leerlo, aparte del tema sentimental, ¿no? De recordar todo eso, y dices, joder, al final, o sea, que la importancia que ha tenido eso, que es algo que es algo que es irrelevante desde el punto de vista de lo académico, de lo educativo formal, lo que ha tenido primero en la vida de esas personas y después en la configuración de un territorio, de una cultura, porque son gentes que son relevantes, ¿no? Y todo viene desde que cuando tenían pocos años empezaron en esa historia, ¿no? Y me parece que es muy interesante para reconocer eso como una parte de, o sea, la importancia que tiene eso en la educación, o sea, que muchas veces nos centramos porque es algo que me toca ahora, en lo educativo, en lo institucional, en lo que pasa dentro del aula, que si está mejor o peor, etcétera, y nos olvidamos que es un elemento cultural transversal y que tiene mucha más importancia posiblemente todo lo que pasa fuera de los espacios institucionales, para educar a las personas, para que las personas aprendan y para darle forma a su futuro. Porque de repente ayer leyendo decía, yo no había sido consciente de eso, pero digo, es verdad, es increíble, ¿no? Cuánta gente... Chamoume a atención tamén. E que eses ratos libres, entre comillas, son como o lugar de fomento da vocación e da paixón real. A mí, derivado dese artigo, a mí me saiu unha idea tamén, non? De repente parece que como se a cultura crítica fose un fenómeno de nova aparición, non? Polo menos en España. E aí me levaba a conclusión contraria, non? A todas as alteracións que xa había notecido que se iba institucionalizando, normalizando, non? Nesa España, pois, por exemplo, dos 80, e como, claro, non vimos da nada, en realidade, non? Ao final sí que hai un punto de orixes, de precedentes constantes e dun espírito crítico que está omnipresente e que creo que non é tanto que fora silenciado como que sí que hai, bueno, insisto tamén bastante tamén esas visións casi historiográficas, non? Sí que hai puntos de vista hexemónicos ou relatos hexemónicos, pero sempre houbo rupturas neses relatos en todos estes anos, non? Me dá a impresión de que incluso políticamente algunhas forzas novas dos últimos anos xogan a un presente que non ten pasado, que é bastante curioso, non? Dentro dese refacer, non? Un pouco a historia do lugar, e creo que ten perfecta conexión coa cultura, non? O sea, creo que un dos fracasos un pouco da cultura e do propio coñecemento derivado da
da transición é como certa estandarización, non? Bueno, hai moitos traballos, non, sobre iso, pero eu creo que o fundamental é como chegar a estandarizar, non, unha forma cultural e obviar toda esa outra parte, non? O sea, de esa maneira desaparece o underground, desaparecen os ratos libres, non? E a cultura queda como recluída, non? E o coñecemento queda, pois, suxeito individualizado demasiadas veces, ademais, non? Que creo que tamén é unha das, casi diría, dos retos pendentes, non? De como tantas veces que falamos, non? Da importancia do equipo e do colectivo, como reducir esa distancia, non? Entre o individuo, esa imaxe casi épica, non? Do individuo, incluso do coñecemento, do saber, fronte a algo que debe ser máis expandido e compartido. Sí, pero es verdad, y ahora que vivimos además un momento como, yo creo que como de mucha transformación, cambio, o sea, con mucha incertidumbre, ¿no? Pero así como, yo creo que a diferentes, o sea, en décadas, pero también incluso en los últimos años o en los últimos meses, ¿no? Según vas haciendo zoom te vas dando cuenta que hay un proceso. Y sí es verdad que a veces parece como gente que cree que es de repente, cuando en realidad es consecuencia de algo muy oculto, pero que estaba ahí, o sea, que nada es nuevo realmente, sino que es algo que ha ido evolucionando en los últimos años, en las últimas décadas, y efectivamente que ahí tienes que encontrar esos elementos que estaban ocultos, que muchas veces no están ni documentados, que antes hablábamos de la historia de la ciudad y de partes de esa historia que no se se han perdido a nivel documental, pero que realmente son los elementos que han tenido importancia. Y otro elemento que me parece importante es esa idea de la cultura mucho más amplia y con un papel muy diferente a la visión cultural restringida y muchas veces orientada como un sector, cuando se considera la cultura un sector, que es en la que estamos instalados últimamente. Curiosamente, a pesar de que esa visión mucho más amplia es la que nos ha llevado a muchos de los cambios que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, que ten que ver, nos citamos sempre de alguma maneira, non? Como casi acción de goberno cultural, non? A propia idea da cultura científica, non? A escisión tradicional que hai nos saberes, non? E como todo se estandariza. Eu sempre recordo cando sai o primeiro Premio Nacional de cómic, ten a metade de dotación económica, non? Casi parece un feo, non? Para empezar, non? Dice, non é lo mismo, non? O sea, de alguma maneira non é o mesmo, non? E entón aí, eu creo que nesa falta de recoñecemento, non me gusta a historia underground, non, pero esa idea do culto, do clandestino, do activista, do entusiasta, non? Daquelo que está florecendo constantemente, que leva tamén a unha idea de cultura rancia, non? E é verdade que, por exemplo, un país, e creo que casi son unha metáfora pobre, pero ao mesmo tempo perfecta, non? As tertulias televisivas, políticas de tantos anos, non? Ver realmente como se estaba producindo un proceso de aburguesamento, non? De figuras, en algúns casos anteriormente críticas, non? Pero xornalistas, intelectuais, non? E eu creo que eso en parte de consecuencia, non, desa operación de ocultamento, pero se corresponde tamén a un país que entre comillas viuse obrigado, non, a ocultar parte do seu pasado ou non encaralo directamente, non, un pouco polas propias concesións, non, que acontecen no momento en que, digamos, se democratiza o país, non. E aí hai moitos aspectos recuperables, non, e que tamén teñen que ver co coñecemento. Sí, tamén creo que hai cousas desgraciadas, non? É verdade que, por exemplo, a dificultade, a propia implantación de plans de estudio, non? España é como unha constante desa especie de desconcerto, non? E de confusión que guiou un pouco todo o plano educativo, non? Un país, se mire como se mire, que destruíu o seu tecido educativo nun momento determinado, non? O cal recompoñer todo iso, non? E en medio de ideoloxías e condicións culturais moi determinadas é complicado. E hoxe eu creo que, claro, é unha oportunidade única. Antes, mentras falabas, a mí me daba a impresión de que é verdade que de repente vivimos a historia non só en presente, sino que costa traballo facer un análise, un balance inmediato, porque a historia sempre se ve despois, non? E aínda que un poda ter aí un afán analítico, é moi complicado nese sentido. Entón, a situación actual, ao mesmo tempo que é fructífera, é verdade que é un desconcerto absoluto, e os cambios vese ademais que están sendo acelerados en moitos casos, non? Sí. Ou que... Y hay como una paradoja que es normal. Yo creo es que, o sea, no sé, mi interpretación es que hay fases históricas de estabilidad que a lo mejor en el siglo XX
en parte del siglo XX entonces en esas fases de estabilidad, por una parte todo es muy predecible, ¿no? Con lo cual hay ciertas estrategias personales y colectivas que funcionan mejor, y después hay fases de cambio acelerado, de transformación, que claro, que aunque son fases de cambio, duran mucho tiempo, ¿no? Y por lo tanto, cuando tú las vives, cuando eres el protagonista o vives dentro de ese proceso, para ti son lentas, ¿no? Pero al mismo tiempo son fases de cambio. Y yo percibo en estos momentos como esa cierta paradoja, ¿no? Eso, a veces esa reclamación de esto no va a cambiar, esto no evoluciona, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo estar desbordados por lo rápido que está cambiando todo. O sea, por ejemplo, el cambio político en España, creo que estos 5 años es un buen ejemplo de, ¿no?, las cosas que por una parte era esto no va a cambiar nunca, y por de repente, sin darte cuenta, todo ha cambiado, o todo está en proceso, y todo está en proceso de cambio, ¿no? Y por lo tanto son periodos en los que ya no valen las tácticas que tenías antes, las orientadas a la estabilidad, porque o sea, yo siempre hago un poco también por meterme con el mundo de los arquitectos y urbanistas y tal, que yo siempre digo, le siguen llamando planificación urbana, pero ya no planifican. O sea, ellos mismos son los primeros críticos, que eso de planificar, de pretender tener un plan, ¿no? Un plan que un experto en su gabinete diseña y con el cual va a gobernar o va a decidir cómo es una ciudad, saben que es una ilusión que no va a ningún lugar, ¿no? Entonces apuesta más por lo experimental, asume la incertidumbre. Pero ellos sí le siguen llamando planificación, porque es la categoría en la que se sienten reflejados. Pero efectivamente yo creo que estamos en ese momento histórico, en todo el mundo además, ¿no? Y después ya a nivel mucho más local creo que también nos está sucediendo. Sí, e esa ruptura tamén ten as súas particularidades, non? Porque a verdade é que polo medio é un país onde prácticamente non houbo un relevo xeracional, non? É verdade que as figuras consagradas tiveron un relevo, se acaso, moi laxo, non? Xa non vamos a entrar no exemplo como máis estandarizado, non? As estruturas políticas, non, moi sumisas, non? E que prácticamente producían unha sucesión de clones, non? Pero a propia, bueno, vai saindo na conversa sin querer, non? Esa ausencia ou omisión de historias ou de outras historias, desas historias ocultas, é unha maneira de cercenar o coñecemento. Quero dicir, agora podemos ou necesitaríamos saber nestes 30 ou 40 anos que outros biotopo houbo, non? De alguma maneira, a recuperación, claro, que si os houbo, non? E é curioso, bueno, a propia historia do activismo, non? A través, pois eso, os movementos anti-OTAN, o pacifismo, a insumisión, cousas que penso moitas veces a un neno de hoxe lle resultarían estremecedoras directamente, ¿no? Pero ¿cómo? En este país había servicio militar. Como hubo unos señores que fueron a la cárcel porque no querían hacer el servicio militar, en algún caso, claro. Cosas así como muy singulares, pero que ten que ver un pouco con esa omisión, non? E creo que a aposta educacional tamén debe xirar cara a esa recuperación de elementos, non? Sí. E esa é a outra aposta, non? Porque igual que falamos, pois, de certa renovación, polo menos de pensamento, de certo cuestionamento de cousas que estaban pasando, temos instalado eso, o Plan Bolonia, temos un montón de dúbidas, bueno, estes anos tamén foron bastante, afogaron, non? Bastante o coñecemento ou a planificación del, pero é verdade que pasa por ser o gran reto. E creo que queda como tapado tamén na situación actual, non? A educación, de repente, cando debería ou debera ser a gran asignatura pendente, non está na orde de prioridades, no. Curiosamente. Para mí es en estos momentos, igual no soy objetivo porque es a lo que me dedico, entonces, pero para mí la educación es el gran reto que tenemos ahora como sociedad. O sea, es donde nos lo jugamos, y además es donde, curiosamente, se están dando todas esas patologías, ¿no? Desde la educación se sigue
se sigue pensando desde los términos de la planificación, o sea, las leyes, en este caso, ¿no? Es una ley que lo cambia todo y nunca cambia nada, y todo esto, ¿no? Y la ley, además, como un instrumento inamovible que después, cuando te das cuenta que no funciona, el darle la vuelta te lleva años y años y años, mientras el mundo cambia cada poco tiempo. Entonces esa es una cuestión con el tema de la educación. Después el propio debate sobre para qué es la educación, ¿no? O sea, para qué tenemos que aprender. Hay una cosa muy curiosa con la que, o sea, yo he tenido que vivir durante muchos años con ese debate entre, se decía, ¿no? Es la educación para el mercado, o sea, te forma como técnico, etcétera, o la educación como ciudadano, ¿no? Y parecía que además que había dos modelos, ¿no? Y había que elegir entre uno y otro. A mí claramente tenía muy claro cuál debía ser el modelo, pero había ese debate. Pero curiosamente, estamos en un momento que ese debate ya se está desvaneciendo, porque es que ahora ya el mercado, las empresas, ya no están buscando ese perfil, porque ese perfil ahora lo suplantan las máquinas, y los algoritmos y todas estas cosas. Y ahora, en cambio, buena parte de la demanda del mercado empieza cada vez a ser más de un perfil que tiene más que ver con el del ciudadano, ¿no? Te lo digo porque sale en la conversación la palabra activista, y para mí es una palabra clave, o sea, es una actitud ante la vida que es esencial y que tiene que ver mucho con la educación. O sea, yo he llegado a la conclusión de que en la educación debe ser o sea, cuando aprendes tienes que ser un activista. O sea, tienes que hacer cosas reales, tienes que resolver problemas, tienes que enfrentarte a la realidad. Y fíjate que ahora estoy trabajando en un mundo que es el de la educación en emprendimiento, y parece que el emprendimiento y yo siempre pongo el ejemplo que para mí un activista es un emprendedor, en el sentido profundo de la palabra emprendedor, el que se atreve, o sea, el activista como el que cambia las cosas, o sea, el que crea un proyecto, el que no está conforme con cómo son las cosas y las quiere convertir en otras, ¿no? Entonces, para mí el ser activista es un proceso de cambio, es un proceso cívico y también es un proceso de aprendizaje brutal. Y una de mis preocupaciones y mis intereses es cómo introducir esa idea del activismo dentro de un proceso de aprendizaje, ¿no? Cómo eso puede cambiar el sistema educativo, que claro, te enfrentas a un modelo educativo totalmente obsoleto con respecto a esa forma de entenderlo, ¿no? Un sistema basado en los contenedores de conocimiento, en la transferencia de conocimiento y en otras cuestiones. Pero yo creo que están cambiando cosas y que van a cambiar muchísimas cosas en la educación. Están cambiando ya, y que en los próximos años va a suceder, o por lo menos me gustaría que eso sucediese. E curioso, nese propio xogo de épocas é como se as experiencias educativas radicais foran tamén eliminadas do proceso, non? Nesa especie de proceso de legitimación ou de normalización, non? Dunha especie de modus operandi tamén no educativo, non? Porque eu a veces penso, non? Aquelas experiencias educativas da transición que no mellor dos casos algunhas das súas partes, as asamblearias e demais, foron adoptadas pola escola tradicional, non? Incluso hoxe pues, é algo normal, non? As asambleas de cativos, pero como ao mesmo tempo digamos que queda tamén fora de xogo, non? Parte da opción educativa, penso sempre nas humanidades, non? No fondo é casi unha redundancia, non? O activismo vinculado á educación, non? Sería o normal e vinculado á cidadanía, non? O cidadán é un suxeito activo, un suxeito que comparte, que atrae, que vive a cidade, que transforma, que debe ter fluidez, non? No trato con todo o que contextualiza, pero, sin embargo, esa aparente obviedade de redundancia non se produciu, non? O sea, sí que estivemos máis cerca da imaxe do cidadán máis aborregado, non? Ou máis sumiso, ou máis tutelado ou dirixido, para entendernos, non? E é curioso como nese proceso tamén perde primacía, xusto no que indicabas, pois, digamos, toda a parte que ten que ver co coñecemento propiamente cidadán, no ensino, na educación, e gaña ese enfoque máis de mercado, non? Nun momento que xa non é necesario, non? Para as propias empresas. Sí que me parece tamén bastante significativo, son dos sufridores a posteriori, non? Casi desa práctica de desaparición das humanidades, non? Algún regreso a miña anterior facultade por razóns de traballo fun vendo tamén, pois, por exemplo, a merma de alumnos, non? Un certo declive, esas conversas tamén ás veces esclerotizadas en que se fala
en sentido práctico, ¿no? Es que no hai salida, ¿no? Es que non hai ninguna posibilidad, non tenemos trabajo, tal. Xusto nunha época, neste caso concreto, ¿no? Das humanidades ou da filoloxía, en que a linguaxe ou o idioma adquiría un novo realce, ¿no? De novo, ¿no? Non deixaba de ser curioso, ¿no? E eu creo tamén aí que se abre un dos grandes retos, ¿no? E é curioso como, que me parece así un pouco máis chamativo, como a vida pública ou esa parte institucional sempre vai demasiados pasos por detrás da realidade, e por eso se ve sorprendida, non só polos procesos históricos, sino polos propios procesos de emprendemento ou digamos do entorno privado, non? E iso creo que tamén é, non, esa necesidade de tratar de igualar ou de equilibrar, non, o público e o privado, non, incluso de facer convivir modelos mixtos, non, e acabar un pouco con esas, xa que está ocorrendo tamén políticamente, non, con esas diferencias tan drásticas que había ás veces. Creo que tamén é outro dos retos, e a atitude aí é moi importante, non? Eu penso, eu agora mesmo como concelleiro, o noso equipo, digamos, como concelleiros, un dos obxectivos é incluso a perda, non perda de relevancia, sino que a atitude que se cree de relación co cidadán faga que tamén a nosa dimensión individual quede máis desdibuixada, non? Frente a ese político de novo épico, individual e demais, que realmente sexa unha xestión, que pode ser unha xestión creativa, indudablemente, e pode ter moitas virtudes e moitos aspectos positivos, pero que se dilúa un pouco, non? Como a figura casi do árbitro, non? Alguén que está xestionando algo que acontece, pero que no fondo deberá pasar desapercibido, non? O correcto sería que fose así, porque digamos que non é un actor máis, non? Nosotros utilizamos en el proyecto educativo en que estamos, nosotros una parte fundamental del proyecto se pasa por la idea de equipo, ¿no? El que crea un proyecto, el que crea una empresa, la crea en equipo, ¿no? Y es esa idea del genio individual, del individuo que lo hace todo y tal, huimos de eso, ¿no? Y dentro del equipo trabajamos el liderazgo. El liderazgo es una palabra también que genera mucho rechazo, ¿no? Mucha gente dice que esto no hay líderes, etcétera, ¿no? Y siempre la reflexión para nosotros, un líder es lo que tú estás diciendo. Un líder es el que consigue que sucedan las cosas, el que está al servicio de un equipo, de una organización, de una ciudad, de lo que sea, ¿no? Que no es el protagonista de, ¿no? Y es curioso porque yo creo que esa evolución de lo público y de la política, ¿no? Que es una evolución de los modelos organizativos y una evolución de los modelos de liderazgo, es algo que también está sucediendo en el mundo de la empresa, en el mundo de lo privado, quizás antes, pero también de una manera muy diversa, porque en el mundo de la empresa es donde se sigue conservando la idea del líder clásico, ¿no? El que lo sabe todo y el que lo puede todo, etcétera. Pero hay como caminos muy paralelos, ¿no? Si tú observas lo que está pasando en la evolución de cómo se gestionan las empresas, a la evolución de cómo se quiere gestionar lo público, hay elementos muy paralelos. Por ejemplo, incluso ya casi como anécdota, ahora se está poniendo de moda, y más que de moda, un modelo de gestión que se llama la holacracia, y la holacracia es la idea de que es una idea muy asamblearia y de toma de reparto de responsabilidades, y de que una empresa se organiza no en departamentos sino en círculos, ¿no? Y el círculo que también está apareciendo en la política, sí. O sea, cuando lo vas viendo, yo que sigo los dos mundos, ¿no? Y que dices, es que hay una coherencia brutal, y claro, es que son modelos muy parecidos, fruto de que el contexto es similar, y el contexto afecta a lo público, afecta a lo empresarial. Y yo, para mí, en el mundo de lo público, para mí el reto está precisamente en lo que dices. Venimos de un mundo de lo público, era el que planificaba, el que decidía cómo eran las cosas, ¿no? A un mundo que es el mundo en el que yo entiendo lo público casi como una infraestructura de soporte. O sea, una infraestructura para que la gente pueda hacer las cosas, ¿no? Y ves muchas indicaciones de esto que sucede, hasta algo que está tan de moda como los datos abiertos, ¿no? Esta idea de que, o sea, lo público tiene muchos datos y los datos los pone a disposición de la ciudadanía, pasarán muchas cosas, y muchas de las que pasarán además no son ni predecibles, o sea, no están en la agenda, y eso no es malo, eso es bueno, ¿no? Que me parece también una reflexión interesante. Muchas veces es el miedo a lo que pasará, y si se pasan cosas que yo no sé que van a pasar o yo no me imagino, y entonces eso genera temor, cuando tiene que ser al revés.
eso es lo positivo. Van a pasar cosas mejores de las que puedo imaginar. Y para mí eso es un cambio de mentalidad muy, muy, muy importante. Hace poco tenía en Madrid con personal del ayuntamiento, con técnicos del Ayuntamiento de Madrid, hablábamos de eso y su preocupación de cómo cambiamos, ¿no? Cómo ahora, o sea, decían, es que esto es un cambio de rol brutal. O sea, para nosotros esto es dificilísimo, ¿no? ¿Cómo entramos en ese proceso y cómo encontramos la función que vamos a tener a partir de ahora? Pero yo creo que es el reto fundamental, que al final es el reto es el cambio de la cultura. No es tanto una tecnología, no. Es un cambio cultural de cómo entiendes tu papel y cómo te relacionas dentro de tu organización y cómo te relacionas con la ciudadanía en este caso. Sí, de todos modos aí recoñezo así algúns elementos dentro desa resistencia ao cambio todavía perturbadores. O sea, todos os aspectos positivos que saen a relucir nos últimos tempos, como é, pues, por exemplo, esa magnificación, esa importancia necesaria da participación, da transparencia, me dá impresión por exemplo, en todas as políticas de cambio que están acontecendo, sobre todo na súa plasmación local e máis evidente, non? Nas cidades nas que houve cambios políticos, van máis cara a esas figuras non abstractas, pero medidas directas, non, de fomentar a participación, que está ben, porque se pode crear modelos moi diferentes, algúns de autoorganización, non, que sí, nas estruturas de tutelaxe e dirixismo anteriores eran impensables, non, desde a perspectiva política. Sí que vexo tamén que a cultura e a educación, que eran dous vectores progresistas tradicionais, non teñen o mesmo peso, non? E me chama a atención, non? Como de repente a cultura, que podía ser un dos grandes motores, non? Entendido na súa globalidade, non? Transformacional, de momento é tímido, non? Todavía. E creo que se está facendo máis fincapé en cuestións eso, como os datos abertos, a participación, a transparencia, de repente certa revelación dunha dimensión pública que ata entón estaba oculta, e eu sinalo, sin embargo, aí como pequena preocupación ver que o mellor eses vectores que parecían fundamentais e que no mundo anterior o eran, non, digamos, sí, para o espírito máis crítico ou para a xente que estaba en certa disidencia crítica, como podemos facer, non, para incorporar tamén a cultura como un elemento que declaro, non, de transformación da sociedade e que eso repercuta vía coñecemento na propia educación e na propia transmisión do saber, cando por enriba eu creo que se desvelou unha das grandes falsificacións, non, dos últimos anos, que era esa presunta pertenza do coñecemento que tiña, por exemplo, a clase política, non? O sea, agora cando vemos ou cando se desvela na súa desnudez, non, que a clase política realmente era unha clase intelectualmente moi limitada e que moita xente nova é xente moi formada e estamos vendo máis casos incluso casi de récord, non, de idades, non, de xente especialmente nova, non, que forma parte dos procesos políticos e culturais. O reto sería ese, non, como conseguir achegarse á sociedade coa cultura de educación tamén como emblemas ou epicentros, non, e sin que o todo anterior poida quedar reducido a unhas pequenas doses de participación, a unha transparencia simbólica, non? O sea, como poder incorporar nese proceso a toda a sociedade. A mí hai cosas incluso que me chaman moito a atención e que teñen que ver, pues, xa directamente neste caso con política municipal, non? Como a política municipal pode ser exercida dunha maneira cómoda en espazos cerrados, pechados, pero como facemos para sair ao exterior? Como facemos para atraer públicos que xamais entrarían nun recinto pechado? Quero dicir, cousas, non, ese dentro fuera, non, casi de Barrio Sésamo, pero levado ao extremo, non? Como poder dar a entender como podemos dar a entender que a cultura é algo que efectivamente pode ser compartido e que é un obxecto de coñecemento. Sí. E creo que é un dos retos que todavía palpas no ambiente, pero que non acaba de, digamos, de consolidarse. Sí, pero hay varios, o sea, hay varios elementos y cada uno de ellos tiene su complejidad. Porque uno es, tú dices el tema de la participación, que si ahora hay como una obsesión casi, con la participación, ¿no? Hay unos arquitectos, uno de ellos alemán, que trabajan sobre el tema de participación, arquitectura, y tienen un libro sobre que se titula La pesadilla de la participación. Y ellos son pro participación, de procesos participativos, pero hablan de la pesadilla de, oye, esto la participación no es tan sencillo como de repente vamos a participar, no, es súper complicado desde al nivel técnico de cómo implementarla hasta a un nivel que es el nivel de la actitud de la gente. O sea, venimos de un mundo no participativo,
¿no? Y de repente, porque abras canales de participación, no es esperable que la gente empiece a participar. Y es menos esperable además que esa participación incluso podamos decir que sea de calidad, porque la gente ni siquiera sabe, o sea, en qué consiste eso de participar. No, yo creo que, de hecho, yo creo que si lo vemos en los últimos años, la calidad de la participación ciudadana ha ido mejorando mucho. O sea, el nivel de propuestas, de cosas que suceden, que derivan de la ciudadanía, va mejorando mucho. También se va diversificando las formas de participar. También siempre pensamos que participar, o sea, era una visión como simplista, era una asamblea, ¿no? O sea, yo junto a la gente que se venga aquí. No, bueno, esa es un momento de innovación democrática, claro, también, y de nuevos métodos. Es un posible formato. Hay un montón de formas de participación, pero yo creo que eso es en el fondo un entrenamiento, es un aprendizaje que nos llevará años, que a muchos niveles, o sea, que esa cultura se tiene que meter en el sistema educativo, entre otras, ¿no? Pero se tiene que meter en todos los ámbitos y tenemos que ser conscientes de que primero que podemos participar, ¿no? de que tenemos muchas cosas que decir, hablando como ciudadanos, y después aprender cuáles son las herramientas o las habilidades que necesitamos para participar. Y venimos de décadas de cercenar constantemente eso, del ciudadano consumidor pasivo, ¿no? Pero eso en todos los ámbitos, incluso salvo esos ámbitos de la cultura que permanecían ocultos, el mundo de la cultura era el mundo del espectador, del consumidor, del que, ¿no? Que es una forma de consumo muy, muy interesante, pero no deja de ser una forma de consumo, ¿no? Y ahora estamos pasando al mundo del productor, ¿no? Del ciudadano que produce. Ahí es donde lo conecto con el productor. Necesita una infraestructura, necesita unos recursos, unos contextos, unos compañeros de viaje para poder producir, ¿no? Y ese es un cambio profundo. Después, lo que dices sobre el papel de la cultura, efectivamente, la cultura, por una parte, yo creo que hay como un gran éxito, o sea, muchas cosas que están pasando son herederas de prácticas culturales marginales, ocultas, etcétera, pero que eran prácticas culturales, y el mundo de la cultura o algunos mundos de la cultura han sido muy relevantes en que eso suceda, pero eso los ha llevado a expandir sus límites, a que todo sea, podemos decir, todo es cultura, y ahora toca jugar otros papeles. Yo me acuerdo una vez hablando con ingenieros de telecomunicaciones sobre el fenómeno de Internet. Yo les decía, o sea, habéis ganado. O sea, habéis creado una tecnología que ha cambiado el mundo. Digo, ahora, y esa es vuestra condena, ahora ya sois irrelevantes. O sea, ahora ya la tecnología ahora ya no es vuestro. O sea, vuestro éxito haya hecho que Internet haya dejado de ser una tecnología para convertirse en otra cosa, ¿no? Hay un cambio cultural, hay un cambio a las personas. Entonces ahora ya cuando hablamos de Internet, hace unos años, cuando hablamos de Internet, tú eras el experto, tu ingeniero, porque sabías protocolos de cables, de no sé qué. Ahora eres el inexperto, o sea, porque hay otra gente. Entonces habéis ganado, y yo creo que en la cultura pasa un poco eso, ¿no? Y ves la evolución muy interesante. Yo he tenido la oportunidad como de vivir de cerca y desde dentro la evolución de algunas organizaciones culturales, y sin ánimo de crear leyes a partir de eso, ¿no? De generalizar, pero me parece muy interesante. Un caso que a mí me interesó mucho y me interesa mucho es el caso de Medialab Prado en Madrid, que además yo creo que en mi vida personal, profesional, ha tenido mucha implicación, incluso estando en Coruña, ¿no? Medialab Prado tiene como 10 años y yo empecé a tener relación con ellos hace 8. O sea que más o menos me he seguido toda su historia. Y es muy interesante porque Medialab Prado es algo que nace como una iniciativa de arte digital, ¿no? Es la idea, una cierta idea de cultura. Arte digital era, oye, ahora lo digital, pues como el arte exhibe objetos, pues ahora exhibimos objetos en pantallas. Y yo creo que en la mentalidad inicial de Medialab, cuando nace esa iniciativa de arte digital, poco a poco se van dando cuenta de varias cosas, que yo creo que refleja muy bien lo que ha pasado en estos 10 años. Primero, que es mucho más interesante la perspectiva cultural que la perspectiva del arte en sentido estricto. Se dan cuenta además que lo más interesante no es la exhibición, sino la producción. O sea que hay algo mucho más interesante que exhibir objetos o no objetos producidos por artistas clasificados como tales, podemos decir profesionales, sino que es utilizar la tecnología en este caso para permitir una producción colectiva. Y entonces va evolucionando desde la exhibición a la producción, desde el profesional al amateur, y desde el individuo, desde el genio hasta lo colectivo, ¿no? Y entonces se va dotando de una serie, en el fondo se va dotando de una serie, de un discurso, pero de unas herramientas que le permiten hacer eso real.
Y hay otro cambio muy interesante que es, claro, en Media Lab porque se dedica a lo digital. Y en aquel momento parecía una buena idea. Entonces, ¿pero qué ha ido pasando? Que lo digital al principio era el protagonista, o sea, el objetivo que era un poco un papanatismo inicial, ¿no? De hacer algo digital era un fin en sí mismo, a que poco a poco hay una evolución. No, lo digital es un medio, ¿no? Primero es un medio, después lo digital está en todas partes, todo es digital, con lo cual ya deja de tener relevancia, ¿no? Entonces llega un momento que dices, la tecnología y lo digital está al servicio de... Y entonces ahí es donde empiezan a pasar cosas como que muchos movimientos activistas, movimientos ciudadanos, procesos de participación nazcan en ese entorno de Media Lab Prado, que además es un proyecto que en Madrid era totalmente desconocido. Nadie, era pequeñito, estaba en un sótano, era muy simbólico que estuviera metido en un sótano, nadie lo conocía, el ayuntamiento no lo entendía, el ayuntamiento anterior, un momento casi se cierra, ¿no? Hay ese proceso. Pero va pasando eso del arte, de lo individual, de la exhibición, etcétera, a un modelo comunitario de participación, etcétera, etcétera. Y en estos momentos se ha convertido como el referente. En estos momentos yo creo que es la institución cultural más relevante que tiene la ciudad, que tiene un impacto internacional brutal y además es como una incubadora de proyectos. Y ahora el debate... Y una síntesis, ¿no? Sí, de tantas cosas que estaban. Y ahora el debate ¿no? es, nosotros somos cultura, esto sí lo escuchan ellos, pero nosotros somos cultura o no somos cultura. Porque aparte están en la concejalía de cultura, ¿no? Entonces el otro día teníamos un debate y alguien decía, es que no tenéis que estar en la de cultura, vosotros tenéis que estar en la de participación ciudadana, porque tiene mucho más que ver. Y yo le hacía la misma reflexión y decía, oye, bien, habéis ganado, ahora estáis jodidos, ahora viene una nueva fase donde ya tenéis que tener otra. Pero es cultura, o sea, es un reflejo de lo relevante que ha sido la cultura. Y me parece muy interesante porque ha sido un movimiento como muy subterráneo, muy oculto, muy marginal, ¿no? Aunque estuviese en el centro de una gran ciudad. Sí. Y al final, pero ha reflejado como una forma de hacer las cosas que el resultado yo creo del trabajo duro, de la paciencia, del hacer las cosas, de creer en lo que haces, o sea, de creer que esa es la forma de hacerlo, ha sido muy relevante. Y ya, fíjate que yo me conecto con ellos y eso dice mucho en favor de esa forma de ver la cultura, porque siendo una institución cultural me conecto con ellos inicialmente, ellos se conectan conmigo porque yo desde la biología y trabajando con los pescadores en Galicia, claro, para mí el tema del procomún, de la gestión comunal de los recursos, era fundamental. Y yo entendía que era fundamental, pero yo estaba como en un oasis en un desierto, porque aquí no encontraba a nadie a mi alrededor que ni siquiera utilizase ese lenguaje. Y había una gente en otros lugares del mundo que sí trabajaban en esa línea, economistas, antropólogos, ¿no? Había pero era algo que en España en aquel momento, en Europa, no estaba. Y me encuentro que dentro de Media Lab Prado hay una cosa que se llama Laboratorio del Procomún, que desde otro punto de vista está trabajando en la misma línea, y ellos son los que conectan y dicen, oye, estamos trabajando en lo mismo. Y yo en aquel momento digo, oye, yo soy biólogo, soy un científico, vosotros sois un mix de artistas, agentes culturales, historiadores, etcétera. Me chirría, pero dice, me parece muy interesante. Y para mí ha sido fundamental porque yo ahí tuve una perspectiva mucho más amplia y entendí lo que yo pensaba, o sea, supe colocar lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba trabajando en un contexto que a mí me dio mucha más potencia y sobre todo me sentí acompañado. O sea, ya no era un bicho raro que estaba en una universidad, sino que resulta que había un grupo de gente, un montón de gente que estaba trabajando en esa misma línea. Y yo siempre he pensado que Media Lab es como una buena metáfora, un buen ejemplo de muchas cosas que han pasado, ¿no? Algunas han salido a la luz y esta historia pues al final pues está documentada, ha salido a la luz, otras muchas quizás no hayan salido a la luz, o sea, están ocultas pero han tenido mucho impacto. No, e foron anos en que non deixou de haber experiencias, ademais, non? Eu penso como o tempo que xurdían, digamos, todos a pleia de museos de arte contemporáneo, non? Moi poucos interesantes, finalmente. Ao mesmo tempo, eso, estaba pues, a experiencia de Traficantes de Sueños, de La Invisible de Málaga. Quero decir, había unha conxunción aí, non? Hai un libro, unha entrevista longa con Borja Villel, non? Feita por Marcelo Espósito, que agora precisamente é diputado, non? Por Barcelona en Común, e que justamente fala eso, non? Da propia evolución dos centros culturais e como nun momento determinado, claro, e aí
eu creo que son casi os propios requerimentos de Marcelo Expósito como unha especie de activista cultural, político eterno, ¿no? Que un pouco leva por onde quere e se dá a entender que, claro, que finalmente estaban pasando un montón de cousas ao redor, non? E que o museo tradicional non podía ser impermeable, iso, non? Tiña que recoller, non? Parte desa experiencia. Co risco, evidentemente, de institucionalizala, non? E creo que aí, de alguma maneira, volvemos ao inicio, non? Que, de repente, ti mesmo acabas de falar agora de un montón de profesións, non? Seguidas, pero que teñen un nexo común, non? E que é unha actitude común, e que unha maneira, sería mellor un pouco sobrado decir, non? Nova de ver o mundo, pero que sí que ten que ver coas novas miradas e os novos recursos que hai na realidade. E iso un pouco, eu creo que o que costa entender, non? O sea, incluso cando se fala de bella política ou de bellos usos e formas, o que costa é comprender, non? As particularidades dese novo mundo, esas metáforas, non? Que se descoñecen, esa incomprensión de linguaxe, e ese sería outro aspecto preocupante, non? Un camiño en que uns avanzan e unhas capas da sociedade van quedando atrás, que non parece que este acontecendo, non? Porque xusto esa maior implicación ou participación da cidadanía está recuperándoos, non? Ou facendo esquecer un pouco esa outra dimensión anterior máis sumisa ou directamente consumista, non? O sea, é curioso incluso ver as cifras de audiencia actuais da televisión, non? Como se foi reducindo, estratificando dunha maneira brutal, non? E definitivamente hai xente que non é consumidora en absoluto, non? O sea, e dunha maneira xa que vai sendo cada vez máis masiva, non? Ou que é a carta, ou que é dunha maneira pois máis controlada ou dirixida por ela mesma, non? E iso forma parte, non? Desos retos. E logo é curioso, non? Porque nos, por exemplo, o que respecta a concellería, posiblemente efectivamente, con máis vinculación, implicación temos con participación, non? Chegando a intercambiar proxectos, non? Un dos proxectos que había en Cultura era un laboratorio. O laboratorio vai acabar facendo participación, claro, e xa é un laboratorio de formas dunha maneira pois máis amplia, máis directamente social, cívica e non estrictamente cultural, non? Que tamén podía ser unha etiqueta reduccionista, non? En moitos casos. Yo creo que la idea, la participación, o sea, esa categoría de participación ciudadana que ahora ha emergido en todas partes, que es una categoría efímera. O sea, que es un momento de transición en el que hay una nueva práctica y esas nuevas prácticas, tienes que crear esa categoría para que empuje las nuevas prácticas, pero llegará un momento que la participación sea una pieza. Es lo mismo que lo digital. Lo digital, al principio, había lo digital, ¿no? La cultura digital. Había un centro para temas digitales. Había un departamento de todo, claro. Ahora ya están todos. O sea, ya no, claro. O sea, ya no tiene sentido, ¿no? Entonces son esas categorías, pero está bien. O sea, yo siempre he sido muy crítico con otra categoría que es la innovación social. ¿Y por qué no? No porque no crea en la innovación social, sino porque yo siempre he explicado que toda innovación es social y que la innovación comercial, empresarial, tecnológica es una pequeña parte. Y siempre he dicho, esa idea que tenemos muy en nuestra cultura de que la innovación es algo que hacen otros, o sea, que la innovación es lo que hace un departamento universitario, una empresa, etcétera, y que es tecnología o que tiene un objetivo comercial, es una idea muy peligrosa porque entonces tienes que estar siempre animando artificialmente esa innovación, porque no tienes una ciudadanía innovadora, o sea, no está en su lógica el ser innovador, ¿no? Entonces, en cambio, si lo piensas de otra forma, que tú tienes una ciudadanía que innova, o sea, que se activa, etcétera, etcétera, emergerá de forma orgánica una parte de esa innovación que tenga un resultado económico, que sea tecnológica, etcétera, ¿no? Y entonces, la innovación social, que en un cierto momento fue una buena idea porque reclamaba que había una parte de la innovación que tenía otro tipo de objetivos, al mismo tiempo era peligroso porque era colocar la innovación social siempre como en segundo plano y como algo, el hermano pequeño y pobre de la otra innovación, cuando en realidad toda es innovación social, o como ahora se le llama también innovación ciudadana, y creo que en ese caldo de cultivo, o sea, yo sí creo que en este modelo de sociedad mucho más participativo, más proactivo del ciudadano productor, es un modelo en el que la innovación es un elemento clave, o sea, porque surgen nuevas cosas constantemente, y es un modelo en el que hay que preocuparse poco, para mí, de cómo generar innovación más convencional. ¿Por qué? Porque saldrá de manera orgánica. Ahora,
para los poderes tradicionales es muy incómodo, porque cuando el ciudadano se pone a hacer cosas, hace cosas muchas veces que no gustan. A propia progresía, digamos, identificaban os ciclos liberais esa idea con algo que, por outro lado, non era usual neste país, non? A idea do mecenazgo, a filantropía é como moi allea a nós, non? E realmente casi sempre era interesado, non? E entón, inevitablemente crítico, non? Por eso o emprendemento, non? Ou a iniciativa, a capacidade de iniciativa estaba sempre baixo sospeita, non? Porque era simplemente identificado como un rasgo liberal, non? Ou unha inclinación liberal, simplemente, non? E entendida máis como unha maneira casi de abuso económico. E creo que sí que é un momento de desmitificación e de romper un pouco esa idea incluso do investimento, da inversión, do mecenazgo entendido como algo meramente fiscal ou tributario, non? Sino que pode ter un componente de implicación real, non? Na sociedade e que ao mesmo tempo poda ter tamén poda supoñer ou poda ser unha forma de vida, non? E iso, se mire como se mire, tamén é unha desmitificación do que incluso en determinados momentos se entendeu como reaccionario, non? Co cal tamén é un avance polos dous lados, non? E a veces é desolador, non? Porque eu si vexo un pouco de todos os movimentos activos destes anos, a cultura da dependencia existente leva a que moita desa xente quede descolgada hoxe, non? O sea, o victimismo, esa cultura da queixa, da dependencia, de golpe, non? Que era un terreo propicio, non? Culturalmente, non están preparados, non? De alguma maneira para eses cambios, non? O sea, eu digo con certo ton tráxico prácticamente, porque sí é verdade que hai un sustrato do que viña sendo cultural, pero interpretado xa directamente cara a beta artística, non? E vía escénica, audiovisual, de moi diversas plasmacións, de golpe queda en parte anulado, non? Porque o mundo no que creía ou no que sobrevivía de algún xeito, non? Correspondense ademais cos ciclos, non? Había un ciclo de máis queixa e un ciclo de vivir de maneira máis bollante, para entendernos, non? Eso de repente se evapora, non? E bueno, creo que tamén é parte do interesante, non? De repente o ente ou axente público non pasa a ser simplemente un dador, non? Ou alguén que aporta dádivas ou que ten casi unha actitude caritativa a cara aos seus creadores, non? Sino que de repente todo adquire outros tintes, non? E creo que tamén esa é unha das nesa pluralidade de modelos posibles é tamén unha apertura de miras, ¿no? Sí, eso es un caso muy interesante y hasta divertido. Es el caso, lo que ha pasado en el mundo de la arquitectura. El mundo de la arquitectura, crisis brutal en estos años, además, el mundo de la arquitectura. Con formación poliédrica, por otro lado, y les permitía moldarse. El arquitecto como, esa idea del arquitecto estrella, ¿no? Como modelo profesional que te lleva a la autodestrucción, porque por propia definición, arquitectos estrella hay unos pocos, no puedes formar a miles y miles de personas para ser estrellas, ¿no? Aparte, incluso como forma de entender la sociedad, no tiene ningún sentido. Y en paralelo, como hay toda una nueva generación de arquitectos que por varias razones, en unos casos por pura necesidad, o sea, desde la precariedad, en otros casos porque a lo mejor en parte por la precariedad, pero sienten que su papel en la sociedad es distinto, empiezan esos procesos de trabajo de arquitectura o de urbanismo que tienen que ver con la participación, con lo interdisciplinar, ¿no? Con entender ya no solo el objeto, sino el proceso, ¿no? Lo social que hay dentro de esos. Y todo ese mundo de la arquitectura que era muy underground, que estaba despreciado además por los estrellas y por la academia, y sobre todo por la academia, de repente en los últimos años se empieza a reconocer como la forma correcta de hacer arquitectura, ¿no? Y empieza a recibir premios, empieza a ser reconocido, empieza a ponerse, ¿no? Yo creo que el ejemplo máximo es el premio Turner que le acaban de dar a un colectivo de arquitectos en Liverpool, ¿no? Los Assemble, que son un colectivo que se dedica a hacer eso, hacen construcción con las comunidades, ¿no? Trabajan en el proceso, etcétera, etcétera. Y de repente son reconocidos, además en este caso por el premio Turner, que pasa de los tiburones en fórmula a reconocer estas prácticas que ya te preguntas, ¿esto es arte o no es arte? Esto, ¿no? Es muy interesante, pero yo también creo que es muy representativo de lo que está sucediendo. También hay un mensaje un poco perverso, que a veces lo he discutido, que todo eso, lo más interesante nace de la precariedad, con lo cual alguna mente perversa puede decir, oye, voy a generar precariedad, que es la mejor que es la mejor forma de lo que suceden las cosas.
también hay un discurso en todo esto que es un discurso muy conservador, que es, por ejemplo, el discurso de David Cameron en Inglaterra, de la gran sociedad, ¿no? El de, oye, yo no me meto porque lo bueno es que la gente sea proactiva, etcétera. Entonces, claro, la falta de perversa es, yo no me meto, quiere decir, yo me ahorro todo el dinero. No contribuyo de ninguna manera. No contribuyo y así las cosas pasarán de otra manera. Yo creo que ese es el otro extremo, ¿no? Porque ahí tú sí que tienes que contribuir. O sea, yo creo que lo público no es que no sea importante, es más importante que nunca. Lo que pasa es que tiene otras formas de ser importante, ¿no? Pero sí que hay el peligro de la apropiación para otros intereses de todo esto que está sí, no, hai moitos perigos, non? Un é ese, non? A apropiación, e outro ser incapaces, non? De tecer ou de artellar modelos diferentes, non? Ademais que teñen que ver un pouco. Nós aquí, por exemplo, temos un proxecto concreto que foise convertindo en, eu creo que bastante emblemático ou metafórico, que é o proxecto Cárcere, non? É unha demanda cidadá que hai co uso do cárcere, e eu creo que ese, si saíse ben, si conseguise recuperar a titularidade do cárcere e demais, pode ser outro espacio, sí. Non é necesario que sexa o cárcere, pero creo que sería un exemplo de xa a escala local, non? Falando pois da cidade na que estamos, de autoorganización, ou realmente un momento en que o Concello pode ter un papel pois claro. máis de mantemento simplemente de algo, non? De pagar a auga, a luz, ou de establecer unha relación distinta cos cidadáns, non? O sea, frente ao centro de arte tradicional, frente ao centro cívico ou social, frente a outras maneiras xa exploradas, sería un deses puntos en que se abre unha espita, un camiño, eu creo que é saudable, non? Para esa demanda de participación, non? Hai curiosamente non nos hai unha palabra, non? Que tamén abunda nesta época, que é a transversalidade, non? Pero que tamén pasa por ser casi como unha evidencia, non? De repente descubrimos que non só se está replanteando o rol do arquitecto, do propio artista, do activismo, digamos, daqueles que poden estar vinculados á tecnoloxía, sino que de golpe hai unha serie de palabras que descubrimos que invaden todo, porque a realidade é robusta, afortunadamente. Sí, pero a ver, es eso, es la realidad la que al final es la realidad impone las reglas, y si las categorías viejas no funcionan, ahora dices esto de la transversalidad, a mí, yo tengo mi experiencia, yo siendo biólogo en la universidad, estando en una facultad de ciencias, por una serie de razones empiezo a tener mucha relación con el mundo de la arquitectura y a colaborar en proyectos con arquitectos, ¿no? Y llega un momento que mi propia institución dice, pero esto no es posible, o sea, tú estás en este cajón y los arquitectos están en este otro, ¿qué haces tú cruzando esa, ¿no? Que en nuestro caso era una plaza? No, pero no en mi universidad, lo hacía con gente de fuera, ¿no? Sí. Y muy al final hay un reconocimiento de la propia universidad, dice, oye, ya que tú sabes de esto, haces de esto, pues colabora con nosotros aquí, ¿no? Pero hay una incapacidad para entender, y efectivamente, yo creo que el problema es que en este caso la universidad, la academia, pues tiene unos cajones, unas categorías que no tienen nada que ver con la realidad. Y entonces o transforman esas categorías, o las eliminan, o las crean de otra manera, o tienen un problema, porque la realidad se acaba imponiendo y dicta unas reglas de juego que no tienen nada que ver con las que teníamos hace unos años. O en la universidad, que además son reglas que vienen ya de mejor de 100, 200 años, o sea que se han quedado mucho más obsoletas. Pois chegou o momento de desempolvar, ¿no? Que tamén é apasionante, ¿no? De algún modo. Sí, pero y una cosa, lo que decías, claro, con todos los nuevos proyectos, el peligro también es exigirles resultados inmediatos, una eficacia perfecta, que todo funcione. Hay que entender que los nuevos proyectos son experimentales, o sea y que muchas cosas que ahora se están poniendo en marcha se han testado, se han prototipado a más pequeña escala, han funcionado más o menos, o sea, son vías, ¿no? Sí, pero aí se está establecendo unha relación paradóxica, porque sí que hai máis exigencia que nunca, claro. Xusto por esa vontade ou esa necesidade de cambio, sí que hai como un mirar con lupa todo e pedir como que se xa excelso, non? E iso é bo, non? Para os que están involucrados e para a posibilidade de que se desenvolva, non? Saber que a exigencia é total, pero claro, tamén ten o risco de que se non sai ben sexa unha decepción amplificada, ¿no? Que non desexamos. Sí, pero eso tiene que ver mucho con el cambio de mentalidad que hablábamos, ¿no? De la ciudadanía, de las personas, ¿no? Que tienen que entender que la función del que gobierna es otra,
y que por lo tanto tienen que exigir otras cosas. No tanto a lo mejor el resultado inmediato, pero un resultado muy superficial, además, normalmente, sino un resultado de más largo recorrido y que es un proceso más lento. Pero a lo mejor hay que exigir mucha transparencia, mucha coherencia, cosas que hasta ahora se exigían resultados, pero transparencia y coherencia no se exigía, todo daba igual, ¿no? Y entonces ahora... Pero es verdad que la gente tiene sigue exigiendo el resultado superficial pero inmediato del pasado, pero además con transparencia, con coherencia, etcétera. Bueno, aí hai un trabajo que hai que hacer. Sí, e vai ser un proceso, non? Eu creo que os propios códigos éticos, as limitacións de mandatos non son baladís neste caso, sí que van ter un efecto, non? O desaparecer as caras, ser sustituídas por outras, non? E ver que no fondo non é que fose irrelevante, pero que sí que era realmente unha actitude, unha coherencia, non? Antes que un esforzo únicamente individual. Eu creo que aí vai ser o resultado, non, dese proceso, cando vexamos tamén pouco esa transversalidade e esa participación que efectos reais está tendo sobre a sociedade. Sí. E aí nos veremos todos. Pues un placer. Un placer.